Buenas tardes, mi nombre es Donilce Castro Mosquera y el día de hoy le vengo a hablar un poco acerca del lóbulo frontal. Los lóbulos frontales son los que mayor tamaño tienen de todos los lóbulos cerebrales. Esto se divide en dos hemisferios cerebrales y debido a su asimetría funcional, cada lado controla unas funciones específicas. El lóbulo frontal izquierdo controla lo que es el lenguaje y la articulación de las palabras, mientras que el lóbulo frontal derecho se relaciona más que todo con los movimientos no verbales como la expresión facial, y el resto de funciones controladas en este lóbulo pueden variar entre una persona y la otra. El lóbulo frontal se divide en tres áreas, que entre estas áreas tenemos el área motora, que es la que proyecta el movimiento que tienen que realizar las extremidades, los movimientos faciales. Esta área proporciona el mecanismo para ejecutar los movimientos. Luego continuamos con el área premotora, que influye en la ejecución del movimiento, selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. Luego continuamos con lo que es el área prefrontal. Esta área es la que controla los procesos cognitivos para que los movimientos, comportamientos y conductas que se vayan a realizar sean las apropiadas al momento y lugar concreto. Bueno, en caso dado que se llegue a lesionar algunas de estas partes, pueden haber las siguientes alteraciones, que son disminución del pensamiento divergente, el cual está relacionado con la creatividad. Y también tenemos otra que es la disminución del habla, pero no de pérdida en la capacidad de comunicación, sino aspectos relacionados como la disminución del discurso y la espontaneidad oral. Muchas gracias. Mi nombre es Sandrine Rentería Perea y hoy me toca hablarles del lóbulo parietal. El lóbulo parietal es uno de los 4 grandes lóbulos que conforman la corteza cerebral de los seres humanos. Se localiza en la zona interior del encéfalo, justo en la región donde la corteza cerebral se divide en dos estructuras, una referente al hemisferio y la otra en el hemisferio derecho. Los dos lóbulos parietales resultan prácticamente simétricos y representan un funcionamiento similar. El lóbulo parietal del cerebro destaca su función de integración, ya que recibe estímulos diferentes como el tacto, el calor, el frío, la presión, la fiebre, la depresión, el equilibrio que previenen las múltiples regiones del encéfalo. Esta área se llama sensorial primaria. Las lesiones en los lóbulos parietales suelen provocar anestesia en el brazo y pierna del lado opuesto. Es decir, que si se lesiona el lóbulo parietal del hemisferio derecho del cerebro, se puede experimentar anestesia en el brazo y la pierna del organismo izquierdo. En definitiva, el lóbulo parietal se encarga de procesamiento somático, es decir, la capacidad sensorial de reconocer las sensaciones corporales. Y ahora les voy a hablar principalmente de las funciones del lóbulo parietal. Como primero les voy a hablar de procesamiento del dolor. Esta función es una de las regiones más involucradas en el procesamiento y la experimentación del dolor. Al recibir una estimulación concreta a través de los conocimientos como conceptores, unas neuronas especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos vinculados al dolor, otros lóbulos se activan de tal manera que experimentamos en el dolor entre sí. Y ahora voy a hablar del razonamiento matemático. El lóbulo parietal es una de las regiones más Y para ir finalizando, les voy a hablar del razonamiento matemático. El lóbulo parietal es una de las regiones del cerebro más vinculadas a las habilidades matemáticas y es gran parte de todo lo que tiene que ver con las lógicas de las operaciones matemáticas. Nace de las conexiones neuronales de la región del cerebro. Y la cuarta función del lóbulo parietal
es el lenguaje verbal. No es necesario decir la importancia que tiene el habla. Ya no solo es nuestro día a día, sino en el desarrollo intelectual de la especie humana. Y por último, para finalizar, les voy a hablar del control del esfínter. El lóbulo parietal tiene una gran implicación en el control de los esfínteres urinarios y anales, los cuales son anillos musculares que, dependiendo si están abiertos o permiten o impiden el paso de la orina desde la vejiga hasta la útera. Podemos controlar conscientemente esto, pero cuando hay lesiones, hay problemas para controlar la misión, pues los esfínteres no están bien regulados. Cuando los lóbulos parietales del hemisferio izquierdo y derecho quedan lesionados, pueden aparecer el síndrome de Bailey. Este es un desorden neurológico grave que afecta sobre toda la percepción y a la capacidad psicomotriz. Buenas noches, mi nombre es Mayerly Cabrera Sousa. Voy a hablarles del lóbulo temporal. Se dice que el lóbulo temporal es una de las estructuras más importantes de la corteza cerebral, ya que gracias a su funcionamiento se puede comprender al sistema nervioso central y que debido a que permite integrar globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno y que además tiene un papel muy relevante en procesamiento de los contenidos de la visión y del oído, así como del lenguaje en general. El lóbulo temporal es la parte de cada hemisferio cerebral que se localiza a los lados de la cabeza y también que los lóbulos temporales son dos áreas que se localizan a los lados del cerebro y que debido a su posición tiene relación con la cisura parietoccipital y preoccipital y la de Silvio, es decir, que recibe conexiones del lóbulo parietal, frontal y el occipital. Y también que es así que esta porción del encéfalo está formada por múltiples áreas, pero existen unas que se resultan de mayor atención para el estudio de este lóbulo. También que debido a la función que tiene cada una de ellas, que por esta razón se detallan como que se detallan de forma separada, que está la corteza auditiva, que trabaja en el proceso de la audición, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. Está el temporal medial, que se encarga de la memoria explícita y del reconocimiento procesando la información, ayudando a pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Y está la área de asociación, que interviene en la memoria y en las emociones, que es fundamental ya que se relaciona directamente con el sistema límbico. Está el giro supramarginal y angular, que se relaciona con la estructura y los estímulos sensoriales. Y está el área de Wernicke, que procesa el lenguaje y que permite la comprensión del mismo. Y que está también la corteza del surco temporal, que trabaja en la información auditiva y visual. Y también el funcionamiento del lóbulo temporal funciona como parte del sistema auditivo y cognitivo, que gracias a las neuronas que se sitúan en esta región y también a las conexiones nerviosas que presentan con la amígdala y el tálamo, corteza prefrontal, sistema límbico y con las otras áreas cerebrales.
Los lóbulos temporales son las partes del cerebro que se encargan de recibir y regular los estímulos sensitivos, como el lenguaje, la memoria, la información de olfato, así como también coordina la capacidad que tienen las personas de reconocer objetos, las emociones, la atención, parte del aprendizaje, el afecto, la lectura y la escritura. Y también que las lesiones en el lóbulo temporal, así como también coordina la capacidad que tienen las personas de reconocer objetos, las emociones, la atención, parte del aprendizaje, el afecto, la lectura y la escritura. Y también que las lesiones en el lóbulo temporal, pueden provocar los siguientes síntomas principales, que primero, la alteración de la percepción y sensibilidad auditiva. Segundo, alteración de la atención selectiva, de la información auditiva y visual. Y tercero, está el trastorno de la percepción visual. Cuarto, el deterioro de la organización y caracterización del material verbal. Quinto, está la alteración de la comprensión del lenguaje. Sexto, deterioro de la memoria a largo plazo. Séptimo, la personalidad y el comportamiento afectivo. También que está el comportamiento sexual alterado, que dice que sufrir altas alteraciones en la atención selectiva visual o auditiva es habitual en personas con daño en los lóbulos temporales. También se dice que las lesiones por sector en el lóbulo temporal dice que dan como resultado una disminución de la memoria del contenido verbal y visual, así como la alteración en la percepción del habla y el reconocimiento de palabras. Las lesiones del lado derecho provocan una disminución del reconocimiento de las secuencias tonales y de las habilidades musicales. Las lesiones del lado derecho también pueden afectar el reconocimiento del contenido visual, por ejemplo, el recuerdo de las caras. Otras alteraciones que pueden presentarse es la inhibición del habla, la pérdida de la memoria musical y las artísticas general, o como ya sea cuando dibujan o algo así, y que también los lóbulos temporales intervienen en la organización de bases de la información sensorial, que los individuos con lesiones en lóbulos temporales tienen dificultades para distribuir palabras o imágenes por categorías. La epilepsia y las convulsiones generadas en el lóbulo temporal pueden tener efectos dramáticos en la personalidad de un individuo. Y la epilepsia del lóbulo temporal puede provocar paranoia y ataques de rabia o agresividad. Graves daños a los lóbulos temporales también puede alterar el comportamiento sexual, por ejemplo, aumento de la actividad. Dice que además es un área importante dentro del lóbulo temporal conocida como el área de Wernicke. Nos proporcionan la capacidad de reconocer el habla e interpretar el significado de las palabras en esta área, como por ejemplo el traumatismo o un accidente cerebrovascular, que puede dar lugar a dificultad para entender el habla y para hablar con sentido del lóbulo temporal. Y muchas gracias.